atención al cliente. Entonces, desde cómo saludar, desde cómo despedirse, maneras de ser, cómo trabajar el equipo, etcétera, etcétera, es una parte del conocimiento que tiene que ver con la cultura organizacional, la filosofía, los valores, los principios. Entonces, ese tipo de cosas forman parte de la cultura organizacional y del conocimiento que nos permite a través de eso mantener el volumen de clientes o perderlo. Es decir, y yo cuando hace un ratito que les platicaba, bueno, necesitamos formar mejores consultores, porque no solamente para reducir el margen de mortandad de las empresas, sino también para aumentar el grado de efectividad del emprendimiento en México. ¿Cómo medimos el grado de efectividad del emprendimiento? En el número de empleos que produce. Es decir, si seguimos trabajando una cultura de microchangarros, el número de empleos es muy reducido. Si podemos trabajar una capacidad de crear conocimiento para optimizar el valor, podemos crear publicidad, mejores publicidad y el tema de patentes. Es decir, todas las incubadoras del país deberían medirse, las incubadoras aceleradoras, por el número de patentes que están desarrollando y por el número de empleos que han logrado generar. Voy a hablar, por ejemplo, de 2 casos de éxito que han tenido las incubadoras. Uno de ellos, un alumno del TEC de Monterrey, por una institución. Ellos generaron biodigestores, están produciendo biodigestores que podrían permitir, si todas las casas de la Ciudad de México tuvieran un biodigestor y un contenedor y pudieran tener un captador de agua de lluvia en el techo y a su vez una planta de reciclado de agua, podríamos tener una industria distinta, ¿estamos de acuerdo? Entonces este chico lo que hizo fue empezar a producir biodigestores y venden más de $1 millón al año y tienen un X número de empleos. Eso es un caso de éxito. Otro caso de éxito que pudiéramos hablar de casos que yo he visto de las incubadoras, unos chicos que tienen una empresa, que tienen una franquicia para escuelas de robótica. Hablé con él hace poco y me decía, mira, yo empecé esta escuela de robótica porque cuando estuve en el MIT me di cuenta que la mayoría de mis compañeros en el MIT todos habían ido de niños a una escuela de robótica en Estados Unidos y que hay muchas escuelas de robótica para niños, pero aquí en México no lo hay, entonces decidí traer una franquicia de escuelas de robótica. Ahorita tiene más de 15 planteles en el DF y espera crecer a nivel nacional. Entonces, estos son solo casos de éxito de empresas que están basadas en conocimiento. Entonces, estamos hablando de que vivimos en la era del conocimiento, donde ya la manufactura o la maquila no es suficiente. Tener un país que tenga una capacidad de producción no es suficiente porque estamos compitiendo contra estándares, contra China y otro tipo y va a ir emergiendo cada vez más el tema de que México es un país que si nosotros nos basáramos en el libro de Competitividad de las Naciones de Michael Porter, el profesor y ponente más importante de Harvard en el caso de mercadotecnia, Michael Porter en el libro de Competitividad de las Naciones nos habla de, ok, ¿qué espacio hay para cada nación de crecimiento? Entonces, hace un momento me preguntaban, ¿cómo podemos dirigir a nuestros alumnos a que hagan una consultoría? Yo les diría, la consultoría tendría que estar basada, primero, los profesores deberían leer Competitividad de las Naciones, hacer investigación de papers de sectores productivos en crecimiento y tendencias de crecimiento sectorial en la región donde dan o dictan clase o donde dan capacitación y consultoría. Y tendrían que poder hacer una mezcla entre el conocimiento de las oportunidades de negocio y las necesidades actuales de la empresa y cómo llevar a estas empresas que en la actualidad a lo mejor viven una necesidad de supervivencia. Y el tema es cómo darle la vuelta a vivir de un espacio de sobrevivir a poder desarrollar innovación y crear una capacidad de una empresa a una situación negativa y cómo transformar una crisis en oportunidad en un modelo de resiliencia. Y por ejemplo, el caso de esta empresa Tecnomed que les hablo, que estaba a punto de perderlo todo en la crisis del error de diciembre, y ve en eso una oportunidad, dice, bueno, pues si el peso está devaluado y yo debo tantos millones de pesos ahora en dólares y no me va a alcanzar, bueno, tengo que tener fe y buscar otros lugares, dice el director de esta empresa. Ciertamente el tema del liderazgo de la persona que dirige la empresa, yo he visto que tiene un factor crítico de éxito para la organización, eso está demostrado. Podemos ver casos en particular, por ejemplo, en España, de la pizzería Telepizza, que el dueño de la empresa tenía una capacidad de liderazgo tal que hizo que sus vendedores
no fueran vendedores. Les dije, ustedes son personas que tienen que salir a generar enrolamiento, que tienen que crear una relación con el cliente, que tienen que ser amigos de los clientes. Entonces los repartidores sabían fecha de cumpleaños, cómo le gustaba la pizza al cliente, y entonces generaban un espacio de crecimiento y de colaboración con estos clientes, y por lo tanto ese conocimiento de cómo es mi cliente le dio un valor agregado para que Telepizza se convirtiera en poco tiempo, por la capacidad de liderazgo de su dueño, en la empresa más importante de pizza de España. De hecho, sacó del mercado a las otras compañías de pizza, llegó a cotizar en bolsa, llegó a ser la número 1 de Europa, y cuando compra la compañía otra persona, sacan al director general, la empresa cae. Entonces, ahí el liderazgo del formador, del creador de la empresa, está claro cómo logra un crecimiento exponencial. Y en los productos, yo les hablaba hace unos momentos que el crecimiento de una empresa a veces es delicado cuando depende de una sola persona. Es decir, si el liderazgo en productos y servicios o el liderazgo de innovación se puede institucionalizar para que sea una forma de operar, eso genera valor. Voy a hablar, por ejemplo, del caso de las empresas de cine en México. Las empresas de cine en México que entraron con inversión extranjera rediseñaron la forma en la que se hacía el negocio del cine en México. Lograron levantar salas, hicieron una industria de alto consumo con un mayor costo de lo que estaba anteriormente. Y sin embargo, por ejemplo, me tocó trabajar con ellos en una capacitación, una consultoría, y lo que yo veía es formaban un liderazgo muy similar en todos sus directores y tenían una política cultural en la que cambia toda la organización y tengamos una operación. Es decir, para que yo pueda ser gerente de un cine, tengo que haber podido pasar por palomitas, por limpiar los baños, por todas las áreas del cine. Entonces, eso nos da una excelencia operacional en el sentido que un gerente, dicen, para mandar se necesita hacer. Un gerente solamente puede ser gerente de un cine si ha pasado por todas las áreas de palomitas, etc. Entonces, el conocimiento con el cliente, tener relación con el cliente y demás, eso forma ciertas capacidades, y entonces cuando nosotros decimos, bueno, el valor de este negocio está en el conocimiento. Es como la famosa receta secreta. Si no tenemos la receta secreta escrita en algún lado, no lo vamos a poder hacer. Entonces, vámonos a modelo de negocio. ¿Qué es lo que tiene que hacer una consultoría de Knowledge Management para lograr que la consultoría sea exitosa? 1. Cambios de programas e incentivos. Es decir, anteriormente nosotros teníamos una cultura de pago por horario. Hoy las organizaciones están tendiendo a tener pago por resultados. O sea, ya no hay, en muchas de las organizaciones están tendiendo a ser más flacas sus estructuras y menos largas, menos cantidad de estructura jerárquica y mucho más outsourcing y pago por resultados. Entonces, hay transferencia de conocimiento de especialistas e implementación de una estructura de personas que estén atentas del manejo del conocimiento de la empresa. Es decir, por ejemplo, una estrategia de manejo y conocimiento de las empresas es la documentación de casos. Los casos de éxito, los casos de cómo se han hecho la operación de la empresa. Es decir, si ustedes como consultores mañana van a una empresa y le dicen, oye, ¿quieres que te hagamos un estudio de una consultoría de Knowledge Management? Bueno, pues puede ser. ¿Qué empezaría por hacer? Yo sugeriría empezar a hacer casos, y entonces en los casos salen los supuestos. ¿Qué supuestos se tomaron cuando se tomaron X o Y decisiones? Y entonces puedes tomar una operación basada en esto. Para tener una excelencia operacional, requieres profesionistas en el conocimiento. ¿Qué pasa en las estructuras de las pequeñas y medianas empresas en el país? Que por lo general hay una altísima rotación. Al abrir una altísima rotación, ¿qué es lo primero que pierdes? Pierdes ese conocimiento. Pocas veces tenemos manuales de operación que nos digan, ok, ¿sabes qué? Entró uno nuevo, dale el manual de operación. En las pequeñas empresas, muy pocas. Es decir, en las pequeñas empresas, el dueño de la empresa se vuelve a sentar con el nuevo que llega a decirle, mira, la máquina se usa así o asado, o el proceso es este o aquel. Pero tenemos poca cultura de documentación y sistematización. Es decir, la parte de conocimiento
tendría que ser un resultado de haber hecho un diagrama y un mapeo de procesos, de hacer caso